ser ejecutado hace minutos un integrante de la Agencia de Investigación Criminal frente a la propia sede de la agencia, un empleado, un integrante, insisto, un investigador de la Agencia de Investigación Criminal que tenía más de 10 años de antigüedad, al que lo siguieron hasta la puerta de su lugar de trabajo y desde un vehículo color bordó, al menos 3 o 4 personas se bajaron y lo acribillaron. 13 disparos. 13 disparos. Sí, están trabajando en este momento los peritos de la agencia, esos que se suelen vestir de blanco y tener sus trajes para contabilizar bien los disparos y hacer la escena, pero me dicen más de 10 disparos seguros y han sido 13. Llegó sin vida al hospital Roque Sáenz Peña, que queda a poquitas cuadras de este lugar en la zona sur de Rosario. ¿Un C3 rojo era, Rodrigo, el que iban estos delincuentes? Un C4, ¿C4? color sí, rojo oscuro, color bordó. Se paró frente a la propia sede de la agencia, de ahí se bajaron y cuando entraba caminando a su lugar de trabajo, que es este edificio viejo, histórico de la Agencia de Investigación Criminal, lo acribillaron. Murió aquí, quedó tendido en la vereda, lo llevaron hasta el hospital y murió. Llegó sin vida al hospital Roque Sáenz Peña. A esta hora está el jefe de policía de la ciudad de Rosario abocado acá a la tarea en el lugar y según nos decían, todos los móviles de la Unidad Regional 2 de la Policía de Rosario asignados a la búsqueda de ese vehículo de forma inmediata. Ahora, Rodrigo, más allá de la conmoción, por supuesto, que implica cualquier ejecución en cualquier momento y sobre todo a plena luz del día, no quiero dejar de remarcar esto que decís, en la sede de la Agencia de Inteligencia, es decir, en la puerta de la sede de la Agencia de Inteligencia. Nada los amedrenta. Si me permiten la expresión, sí es una mojada de oreja de tamaño mayúsculo. Sí. Es una declaración de guerra. Así lo toman extraoficialmente quienes hemos hablado al llegar al lugar. Está, insisto, el jefe de la policía, están trabajando el fiscal y hay personas con mucha preocupación por esto que pasó. Veníamos teniendo, lo hemos contado con ustedes, alguna vez un ataque a balazos a este edificio, a la sede de la Agencia de Investigación Criminal. Alguna vez a la tardecita, noche, sin riesgo de que alguien falleciera, es decir, para mostrar una señal de violencia. Pero esto que sucedió fue directamente buscar a alguien y acribillarlo porque fueron tiros directos a él. Y todo esto ha pasado el mediodía, plena luz del día, frente al lugar donde se hace la inteligencia criminal, verdad de perogrullo, pero vale la pena decir. Es decir, es la agencia que trabaja en la información para llegar hasta la detención de algunos segmentos vinculados a la narcocriminalidad en Rosario, con lo cual es todo dantesco, Rodrigo, porque son imágenes de la Colombia de los 90 o México de los últimos 15, 20 años, ¿no? Pero es Argentina del 2023. Correcto, y es Rosario. Recordemos, Paulino, Lourdes, que hubo no solo que hubo elecciones en esta provincia hace pocos días, Sí. Estamos en el medio de una transición hacia el próximo gobierno, sino que además esta mañana hubo una indagatoria importante en el marco de la justicia federal y el próximo lunes va a haber otra, una investigación que llevó adelante el fiscal Pablo Soca en la ciudad de Rosario, de la justicia provincial. 43 allanamientos hubo el lunes por la madrugada, después del festejo electoral de Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Santa Fe y todo el ruido de las elecciones. En la madrugada del lunes hubo 43 allanamientos, muchos de esos en Rosario, otros en un hotel de Puerto Madero, allá en Buenos Aires, otros en las cárceles de Coronda y Piñero, en varias localidades vecinas de Rosario, en Funes, en una propiedad muy importante en Funes, con varias detenciones por un segmento, una célula de la banda Los Monos, que según el fiscal Pablo Soca tiene evidencias, habría extorsionado al dueño de una agencia de loterías en Rosario, al cual le habrían empezado pidiendo $1,5 millones y luego habían bajado la suma que le pedían hasta $100.000. Esas extorsiones, para el fiscal Pablo Soca, estaban relacionadas con la banda Los Monos y en ese contexto se viene una audiencia imputativa el próximo lunes que iba a ser o va a ser muy importante y en ese marco también a una de las detenidas esta mañana se le indagó en la justicia federal con la sospecha o con evidencia de que alquilaba a su nombre propiedades que luego eran utilizadas por la misma banda para la venta de drogas. Claro, 2 mujeres prestan nombre, ¿no? Son las detenidas en el marco de estos allanamientos. Sí, una de ellas además con la particularidad de que había brindado su testimonio y había sido un testimonio clave en el juicio contra Esteban Alvarado, que es la banda rival. Es decir, tuvo afinidad con una de las dos bandas, con el líder de una de las dos bandas, y luego pasó a ser, para los fiscales, insisto, parte importante de la banda rival. Esto sucedió esta mañana y es sumamente prematuro
decir o indicar que ese sería el móvil, pero es una de las hipótesis que se trabaja hasta ahora. Está el fiscal Gastón Ávila, lo veo desde acá, trabajando cerca del lugar donde fueron los disparos. Vale la pena decir que Rodrigo está en el lugar de los hechos, lo está narrando por teléfono, por eso él dice veo al fiscal actuando. Claro. Sí. Es impactante, estamos bastante conmovidos, porque es como si esto fuera en las puertas del Palacio de Justicia de Argentina, qué sé yo, no sé. Eso justamente te quería pedir, Rodrigo, para que podamos imaginar, ¿no? Cómo es el ingreso a la sede de inteligencia criminal en donde todo esto sucedió. Vos estás allí a metros nada más. ¿Nos podés contar, digo, si, generalmente hay seguridad? Me imagino que habrá cámaras también, me imagino que estará plagado de cámaras. Contanos cómo es. Sí, el lugar, para que tengan alguna asimilación a qué es lo que se parece, esto era un predio del Ejército, históricamente. Es parecido al predio de Campo de Mayo, en Buenos Aires. Es un predio histórico del Ejército antiguo, que en los últimos 10 o 15 años, después de mucho tiempo de estar abandonado, pasó a ser parte de otras instalaciones. Acá nomás, a metros donde yo estoy parado, está el Polo Tecnológico de Rosario, que es una especie de Silicon Valley. A 50 metros de la entrada de la Agencia de Investigación Criminal está la entrada del Polo Tecnológico, que es un polo magnífico, con empresas de software que trabajan para todo el mundo. Bueno, a 50 metros, uno de los edificios fue reacondicionado para ser la sede de la Agencia de Investigación Criminal. A 300 metros donde yo estoy, también en este mismo predio, que es enorme, está el Museo del Deporte santafesino. Acá mismo, a 300 o 400 metros, en una instalación muy moderna, que se inauguró hace poco, están, por ejemplo, 2 botines de oro y un balón de oro que donó Lionel Messi, originales, en ese museo acá a 300 metros. Impresionante. Increíble, es increíble. Es una mojada de oreja gigante, dijo Es una Rodrigo. declaración de guerra. Y es una declaración de guerra. No les tenemos miedo. No les tenemos miedo. Nosotros somos los que mandamos acá. Claro. Esa es la... Acá mandamos. ¿Sí? Esa es la firma que tiene. Impacta, ¿eh? Impacta por donde se lo mire en esta Rosario, de la cual ya no nos sorprende prácticamente nada, que tiene bellezas inconmensurables, que es una de las ciudades más dinámicas, culturalmente muy dotada, turísticamente muy atractiva, pero que encuentra en estos hechos un denominador común, ¿no? Bueno, Puyaro dijo que iba a trabajar mucho sobre esto. Exactamente, que se iba a afincar en Rosario incluso para buscar la forma de terminar con esta tragedia diaria. Sí, veremos si puede. Ojalá. Muy fuerte. Lo último, gracias. Paulino, decirles que cuando cubrimos este tipo de hechos, homicidios, llevamos 196 homicidios en lo que va del año. Hay muchas veces en las cuales se ve o se detecta, o los vecinos lo dicen, que pasa, por ejemplo, alguien en moto, con una motito de baja cilindrada. Este hecho es de otras características, porque un auto como el que se utilizó con 4 personas subidas a ese auto implica que es un homicidio de otras características. Rodrigo, ¿te puedo pedir que te quedes un segundo en línea? ¿Puede ser? Sí.